Bienvenidos a Entre Línea con William Herrera. En esta oportunidad vamos a conversar con Osvaldo Maillar. Osvaldo Maillar es un biólogo que se encarga precisamente del bosque seco chiquitano y tiene que ver finalmente con el medio ambiente, con la sequía, con los incendios, con las inundaciones, con todos estos fenómenos naturales que de pronto han cambiado, creo que han cambiado mucho, en todo caso él nos los dirá. Osvaldo, ¿qué hace el Observatorio del Bosque Chiquitano? Bueno, muchas gracias William por la invitación, un gusto estar aquí con la audiencia y bueno, estamos para poder responder las preguntas. Y sobre esta primera pregunta, ¿qué hace el observatorio? Bueno, es una unidad técnica de monitoreo, ¿no? Desde la FCBC, que es la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano, se pensó de que algo estaba pasando justamente con este ecosistema que es uno de los más amenazados del mundo, que las tasas de deforestación iban aumentando, que habían eventos climáticos que no se entendían. Y se dijo, bueno, implementemos un observatorio para que podamos entender qué está pasando exactamente. ¿Cuándo comenzó esto? ¿En el 2019 como consecuencia de la crisis del 2019 No, o en realidad fue antes, Antes. desde el año 2017, pero ya la idea se venía gestando desde hace mucho tiempo atrás. Pero 2017-18 se implementó la unidad y desde entonces hemos venido viendo el tema de clima, el tema de la pérdida boscosa, el tema de la regeneración del área impactada por los incendios, lo que pasa durante los incendios y también ver el tema productivo, ¿no? Ver cómo el tema de la pastura crecen y justamente asesorar a diferentes grupos productivos, ¿no? ¿Qué debemos entender por la crisis del cambio climático? Bueno, cambio climático siempre ha habido cambio climático y uno puede ver ¿Cuál era la los novedad registros. entonces ahora? Sí, lo que pasa es que ahora se ven anomalías en el clima. Uno ve la serie histórica que hay de las lluvias y las temperaturas, ya lo ha cambiado. Las temperaturas se están incrementando. ¿Cómo lo sabemos? Porque hubo gente sabia que empezó a tomar datos de temperatura. Increíble, ¿no? En el año 1700, 1800, había personas que tenían sus termómetros y registraban todo eso. ¿Aquí en Bolivia? No, en otras partes del mundo. En Bolivia, a partir del año 1942, hubieron personas que empezaron a registrar eso, especialmente en la parte de los aeropuertos, principalmente, temperatura y cuánto llovía. Y uno cuando lee esos datos, uno se da cuenta que algo ha cambiado. Pero en todo el mundo también algo ha cambiado. A alguien se le ocurrió medir las temperaturas, por ejemplo, del mar, y se dieron cuenta que de 1900 en adelante la temperatura del mar ha cambiado, se ha elevado. Y eso es porque hay un fenómeno que se lo llama comúnmente como cambio climático. Ahora, eso significa que hay una anomalía en el clima, quiere decir la temperatura elevándose. Y todo tiene una explicación. La gente sabe de por qué la temperatura se incrementa y es porque hay algo que se llama los gases de efecto invernadero, que seguramente hemos escuchado más de una vez en las noticias. Hay gases que se emiten a la atmósfera y eso viene producto de la contaminación, por ejemplo, industria. ¿La ganadería? Tiene algo que ver, pero hay fenómenos un poco... ¿Mucho más agresivos? Mucho más agresivos. Por ejemplo, sí, especialmente Estados Unidos y China tienen industrias grandes que se alimentan... Son los mayores contaminantes. Por la energía de la cual ellos abastecen, que es el carbón, ¿no? Y entonces hay emisiones muy fuertes. En cambio, hay otro tipo de energía que no son tan contaminantes, pero ellos son los que más emiten este gas. Ahora, la deforestación también es uno de los que causan esto, porque al talarse los árboles, se liberan este tipo de moléculas, ¿no? a la atmósfera, de tal manera que ayudan a que esos gases no permitan que haya un buen ciclo, lo vamos a llamar ciclo, ¿no? El ciclo de todo lo que ocurre en la Tierra y de esa manera impacta en la atmósfera. Entonces, los rayos del sol, al haber este cambio, hace que las temperaturas empiecen a ser diferentes y aumenten, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, ahora en Santa Cruz, para aterrizar un poquito en la realidad nuestra, por lo menos a mí me llama la atención, estamos en octubre, a mediados de octubre, y hay humo. En otras épocas, los incendios se los hacían en agosto, la sequía en agosto, los vientos en agosto, todo era en agosto. Ahora aparentemente se cambia. ¿Esto es lo que ha cambiado? ¿Esto es lo que explica un poco esto que estás diciendo? No exactamente, porque los incendios siempre, o la mayoría de los casos, se ha registrado entre julio y octubre, justamente por las malas prácticas. Ese es un tema, ¿no? Otra cosa. Es otra cosa. Las personas necesitan quemar un poco de, vamos a llamar basura o desecho, para poder producir, ¿no? Entonces hay personas que quitan el bosque, queman los árboles que están talados y entonces de esa manera
luego van a poner ciertos tipos de cultivos o van a poner pastura. Pero resulta de que hay personas que hacen malas prácticas. Y esas malas prácticas del fuego hace que justamente nazcan ciertos o se originen ciertos incendios. O puede ser por cazadores o personas que quemaban una basura por ahí. Hay diferentes causas. Pero otro tema es el tema de lo que estamos viviendo en este momento y la gente lo percibe. ¿Aumentar la temperatura? Tiene varias explicaciones, ¿no? Hay una confusión de las personas cuando escuchan sequía. Y creo que ese es el punto y está ahorita en boca de muchas personas y en la opinión pública, ¿no? No hay sequía. agua. Si dice no hay agua, se siente más calor, los vientos tan fuertes y hay muchas cosas que se hablan. Pero vamos a ir a lo básico. Ya. Hay una diferencia entre olas de calor. Olas de calor es cuando se incrementa de repente las temperaturas y la gente lo percibe, ¿no? Puede subir más de 35 grados. Por ejemplo, este año en Europa y Estados Unidos y muchas partes del mundo hubieron olas de calor. Impresionante, ¿no? 35, 38 grados, picos altos nunca antes vistos en unos países. Esa es una cosa. Otra cosa es la época seca. Bolivia, por la ubicación geográfica, tiene una estacionalidad bien marcada, ¿no? Bueno, no tan marcada, pero lo que está bien marcado es entre esos meses, ¿no? Julio, junio, agosto, un poco de septiembre, a veces octubre, pero hay una reducción de las lluvias. Eso es natural en Bolivia, eso lo sabemos bien. Nuestros padres y los padres de nuestros padres sabían esto. Por eso es que en Santa Cruz habían los aljibes, ¿no? Ya. Donde en las casas la gente se aprovisionaba agua sabiendo de que en la época seca no iba a haber suficiente agua. Además, me acuerdo ahora mismo, había una revista Bristol, no sé si la viste en tu momento, sos joven. Probablemente sí. Pero en esa revistita, se llamaba Bristol, me acuerdo muy bien, ahí se decía cuándo iba a llover. Entonces la gente en el campo seguía mucho por la revista Bristol, porque evidentemente era una forma de cómo saber en el campo cuándo iba a llover. Sí, de hecho, haciendo recuerdo, le ponía los nombres a las personas en relación a los días, sí, sí. Exactamente, ¿no? Sí, y justamente el calendario de cultivo, de las lluvias, la gente lo sabía muy bien y lo sigue sabiendo, pero algo ha cambiado en todo este periodo, algo ha cambiado y ahí es cuando tenemos que hablar exactamente de qué es sequía. Hay varios tipos de sequía, meteorológico, hidrológico, socioeconómico y el tema agrícola. Son 4 tipos de sequía. Y cuando hablamos de sequía tenemos que saber a qué nos referimos. Esto parece una clase, pero en realidad hay que hablar con términos, ¿no? En este momento, ¿de qué sequía estamos hablando? Hay una mezcla de las 4 tipos de sequía. Ya. Hay un tema de agua que ha menguado, producción agrícola que se ha perdido y ganadera también, y un tema de sequía meteorológica que está afectando otros temas a nivel del país. Ha habido varios ciclos de sequías en Bolivia. Yo se lo digo esto porque desde la FCBC hemos hecho estudios científicos con ayuda justamente de institutos de investigación en España. Hay un instituto que se llama Instituto Pirenoico en España, que justamente ¿Doñana también tiene algo que ver con esto? No, pero este instituto hace análisis a nivel mundial. Ya. Y justamente de hace años atrás, en el 2020, empezamos a hacer estos análisis. Y dijimos, bueno, vamos a ver qué pasó en Bolivia con la sequía. Ya había un estudio preliminar que justamente uno de estos investigadores empezó a hacer. Y estos estudios decían que en el año 1982-83 hubo una sequía grande. Y probablemente las personas se han olvidado de este fenómeno porque tenemos una memoria a corto plazo. Pero hubo una sequía. Antes de la inundación que hubo en Santa Cruz, hubo una sequía grande. Y más o menos fueron afectados como 1,5 millones de personas. Millones de dólares se perdieron, mucha gente perdió ganado, su cultivo, la zona andina, la parte del Chaco, y fue un caos, ¿no? Y probablemente lo que están escuchando y lo que tienen más de 40 años se deben acordar de esto. Pero han habido otros fenómenos de sequía. Por ejemplo, el año 2015-2016 hubo otro fenómeno. Y muchos de los que están en la parte de Oruro, Potosí, se acuerdan de esto. Incluso el lago Poopó empezó a reducirse en sus niveles. Ahora está seco. Hay ciertos niveles de humedad, ¿no? Pero hubieron fenómenos que afectaron también la parte de la Amazonía.
¿no? En la parte de la Amazonía de Brasil también esos años. Pero hubieron otros fenómenos antes, 2005, 2010, 2011 también afectó. De hecho, 2010 y 2011 fue uno de los años críticos para la Chiquitanía. 2010 fue uno de los años donde hubo mayor cantidad de incendios en Bolivia, ¿no? Entonces no debemos olvidar que el fenómeno de sequía es algo cíclico, es algo que ha venido se repite cada cierto tiempo. Hace muchos años atrás, en la década de los 60, 70, 80. Pero a diferencia de otros años, es que en este periodo del 2019-2020 algo ha ocurrido, ¿no? ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos a través de análisis histórico. Y por eso es bueno ser histórico. Yo soy histórico, yo me acuerdo de cosas que he hablado durante años, ¿no? Y me gusta recordar hacia atrás. Pero es bueno mirar hacia atrás para no repetir los mismos errores en el futuro. Entonces, uno mira las estaciones climáticas del Cenami. El Cenami tiene guardado toda la cantidad de información, ¿no? Lluvia, es como un archivo. Y está espectacular, ayuda a todo eso, ¿no? Hay más o menos como 21 estaciones a 27 estaciones que tienen muchos datos, desde el 42 en adelante, ¿no? Algunos desde el 50. Y uno cuando analiza estos datos obtiene índices. La mejor forma de saber si hay un evento de sequía es a través de índices, ¿no? Es como cuando uno va al doctor y le hacen una prueba de... Un diagnóstico. Un diagnóstico, ¿no? Alguna prueba de sangre y le dice, mire, le vamos a sacar esto. Hay unos términos raros, ¿no? Y uno dice, ¿para qué sirve esto? Ah, es porque eso sirve justamente para ver cómo estamos. Y hay unos umbrales. Entre tanto por ciento y tanto por ciento, usted está bien. Y si sale de esto, está mal. Entonces, se maneja así igual el tema de meteorología, a través de índices. Y cuando un índice pasa de cierto nivel hacia lo negativo, por ejemplo, -1, -2, -3, si pasa de -1 a -2 hacia abajo, quiere decir que hay un índice de sequía extremo. Bueno, haciendo esos análisis, el año 1943 hacia adelante, Santa Cruz y muchas partes de Bolivia están en un índice de sequía muy extremo, especialmente la zona de San Ignacio de Velasco, la parte de Puerto Suárez, Camiri, en muchas partes en la zona andina también hay estos eventos de sequía y la gente dice, ¿qué está pasando? Por lo tanto, que no haya agua ahora en San José pareciera algo normal según tu explicación. San José de chiquito tiene una historia larga de fenómenos de sequía y es por eso que justamente la capital de Santa Cruz fue movida. ¿Sí? Claro, este dato nunca lo había escuchado. Claro, fue uno de los motivos, porque el tema del agua es algo clave, ¿no? Tiene que haber agua para vivir, si no hay agua no hay vida. Es muy importante. Y entonces, pero el fenómeno de San José es que hay un caudal que justamente del Suto que se ha ido menguando en los años recientes. Se han tratado de perforar pozos, algunos han producido muy bien, otros han tenido problemas y justamente hay un gran problema. Y ese es un caso específico, el tema de San José. Y la estación de San José justamente muestra tendencia de sequías igual muy severa en los últimos años. De hecho, un lugar que está cerca de ahí se llama Laguna Concepción. Son 5.000 hectáreas de agua superficial que en el año 2002-2003 empezó a secarse. Luego se volvió a llenar, ahora nuevamente está seco. Wow. Y está seco hace 2 años. Tiene un poco de humedad, tiene un poco de agua, pero es un escándalo porque estamos hablando de un sitio Ramsar que es muy importante a nivel mundial y que se secó. Histórico además. Claro que sí. Entonces, hay muchos sitios que empezaron a reducir sus niveles de agua. Debido justamente a las sequías que hubieron hace años atrás en San Ignacio de Velasco, justamente por eso se pensó en hacer represas, ¿no? Hicieron la represa de Guapomó. Que también se secó. El tema es que la represa de Guapomó hace 5 años atrás tenía una superficie de más o menos 140 hectáreas. Hace un año atrás tenía ya 40 hectáreas. Wow. Sí ha bajado 3/4 partes. O sea, estamos hablando de un gran desastre ecológico y socioeconómico. ¿La represa podría ser una de las soluciones para la Chiquitanía? Las represas ayudan mucho para poder retener justamente algo de acceso al agua, pero no soluciona todo. Porque si empiezan a desmontar en la parte de arriba de la cuenca, lo que va a pasar es lo que se hace sedimentar la represa
y justamente el nivel de la humedad va a reducirse, y eso es lo que pasó también en Guapomó. Que aparte de los temas de la sequía, cuencas arriba también empezaron a desmontar. Por eso es que tiene que haber un manejo integral de cuenca. No solamente es poner una represa y listo, ¿no? O sea, tema es mucho más complejo de lo que aparenta. Tiene que haber un manejo integral de la cuenca. Ya. Y eso es a largo plazo. Y el tema es que como la gente percibe la sequía, el ganado se muere, no hay, se reduce el nivel del agua, la gente está pensando en ese momento recién, vamos a perforar más pozos. Vamos a hacer cuando debieron hacerlo con mucho más claro, tiempo. Porque olvidaron la historia del ciclo de sequía que ha habido en Bolivia. Santa Cruz ha vivido esos eventos de sequía durante muchos años. Ya. Pero a los políticos... Pero quizás falta un poco la difusión, concientización, falta sí, educación. Políticos, científicos, investigadores... ¿Faltan biólogos que se ocupen de estos temas, que lo difundan o no? Es que justamente las personas se olvidan de la historia. Ese es el tema. Las personas que viven en las comunidades locales a veces se olvidan también de la historia, que ya pasaron por esto. Y que la solución no es buscar en el momento la solución, es antes. Planificar. Claro, planificar a largo plazo. La chiquitanía tiene tendencia de tener sequías a futuro más extremas, más fuertes, por así decirlo, y también más prolongadas en el tiempo. Igual la parte del Chaco, son las dos ecorregiones en Bolivia donde hay más eventos de sequía en diferentes niveles y umbrales. Entonces tenemos que pensar a futuro. Entonces no es un tema solamente de echar la culpa a alguien, ¿no? Yeah. Porque ahora se echan la culpa, ¿no? De que ellos tienen la culpa, ellos no, es un tema de sociedad en general. De política de Estado debería ser, ¿no? Una política de Estado que se ocupe de prever, de planificar, de ejecutar, de poder adelantarse a los acontecimientos, no esperar que haya la sequía, que no haya agua para recién ver cómo salir del tema. ¿Cómo actuar? Claro que sí, es un tema de planificación. No solamente del Estado, yo diría incluso a nivel departamental, a nivel municipal, los tres niveles del Estado deberían trabajar en esto, ¿no es cierto? Comunidades también. Quizás ahí también falta una educación con la gente porque todavía seguimos quemando, seguimos haciendo las cosas que de repente ya no se deberían hacer ahora, o en eso no hay problema todavía. Hay mucho que avanzar en el tema del manejo del fuego, pero hay un problema más fuerte. El fuego es un gran problema de la manera en que se lo maneja muchas veces, pero hay un tema que está ocurriendo en todo el país y justamente es debido a las temperaturas. Las personas dicen el problema es que está lloviendo menos. Está lloviendo en diferentes momentos y formas, por así decirlo. Antes llovía en ciertas estaciones, otras no. Ahora es como que un poco más marcado en la parte de la chiquitanía acerca de las lluvias. Hay una tendencia a reducirse las precipitaciones en junio, julio, agosto, ¿no? Incluso desde antes. Entonces las personas perciben eso y dicen, está lloviendo menos, dicen, ¿no? En otras partes dice, está lloviendo más. Yeah. El tema es que cuando uno analiza en serie de tiempo de 70 años, no hay una tendencia a llover más o menos, porque eso es algo que varía de un año a otro, de un mes a otro. Una curiosidad, Osvaldo, el otro día he visto las rogativas que hacían, creo que en La Paz, para que llueva. En Israel provocan a las nubes para que llueva. ¿Cómo es esto? ¿Es posible? El clima es algo impredecible, pues, ¿no? ¿Qué funciona, la rogativa o la provocación a las nubes? Es una buena pregunta. Yo creo que el tema, y eso es justamente lo que estaba a punto de decirle, el problema no es el agua, el problema son las temperaturas. Porque ahí está el mayor problema. A ver, explícamelo en sencillito para que nos entendamos. Los análisis que hemos hecho de la FCBC, juntamente con estos institutos de España, muestran que las tendencias de incremento de la temperatura es mayor cada vez que pasan las décadas. O sea, cada década las temperaturas aumentan más o menos como 0,1 a 0,2 grados centígrados. Eso quiere decir que se está poniendo el clima de toda la Tierra, se está poniendo más caliente. Entonces, al ocurrir esto, hay un desbalance justamente en el clima. Aumenta, digámoslo así, si es que me equivoco, si me corregís si me equivoco, aumentar la temperatura, baja la humedad o a la inversa. Es que hay un fenómeno global. Ya. Al incrementarse la temperatura, el que se incrementa no solamente es el suelo, sino el mar.
Y es por eso que se forma algo que se llama el fenómeno del niño. Ya. O de la niña. Sí, que hemos escuchado muchas veces. El fenómeno del niño está asociado a sequía. La niña a inundaciones. Pregunta, ¿cuántos eventos de sequía ha habido en estos años? Muchos. Ya. ¿Y uno pudiera escoger entre fenómeno de la niña al niño? O... No, es que justamente debido al calentamiento, este fenómeno se produce en dos sentidos. Ahora, en muchas partes del mundo hubieron inundaciones. Algunos sitios, por ejemplo, en Asia, por ejemplo, en África, Europa, que hubo inundación. Y ciudades enteras estuvieron con problemas, ¿no? Entonces, es un tema que afecta en un lado con mucha agua y en otra parte con menos agua. Los extremos son malos. Porque el agua las nubes se van a ciertos lugares en la Tierra. Se produce nube y van y caen. Pero a veces cae de una manera no normal, que son anomalías. Cosa que no ocurre todo el tiempo. El problema entonces es la temperatura. La temperatura tiene un efecto muy importante en el tema de las lluvias. ¿Y se puede controlar esa temperatura? No es tan sencillo justamente porque la Tierra tiende a calentarse por lo que genera la industria. O la manera en que lo genera. Entonces lo que hay que controlar es a la industria para poder de alguna manera salvar el medio ambiente. Sí, es que han habido muchas reuniones a nivel internacional con las COP y los compromisos internacionales para reducir las emisiones. Que no lo cumple Estados Unidos ni China, que son los más grandes contaminantes. Muchos países no lo hacen, tampoco en otros países, y ese es el gran problema. Ahora, ese es un tema a nivel global. Claro. Pero a nivel local también otro tema del calentamiento, justamente por la pérdida de bosque. Hemos encontrado en otro estudio que hicimos, justamente se publicó a principios de año, que cada vez que se deforesta en la Chiquitanía, la temperatura se incrementa 3 grados más o menos en el suelo. Una cosa es la temperatura en el aire, otra cosa es en el suelo. Entonces, se quita bosque, la temperatura sube. Y eso lo hemos comprobado. Y las personas en el área rural saben de lo que estamos hablando. El calor se percibe más. Uno cuando está en el monte es más fresco, ¿no? La brisa, y hay a veces más humedad, ¿no? Claro. Y justamente ese es el problema, porque a nivel local, cuando se desmonta, se produce estas elevaciones de temperatura, lo cual produce otro fenómeno. A nivel de Bolivia, por ejemplo, las temperaturas están haciendo que la humedad, se llama humedad relativa, se empieza a reducir. Y eso está produciendo algo que es poco conocido o poco mencionado, y recién hace unos años atrás se está haciendo más investigación de esto llamado déficit de vapor atmosférico, que es justamente lo que está produciendo los fenómenos de sequía. Y eso es el ciclo. Entonces, más temperatura, hay menos humedad, y el déficit de vapor es mayor. Quiere decir que las temperaturas empiezan a incrementarse, la sequía empieza a hacerse más fuerte, y justamente la gente lo percibe. Osvaldo, ¿ha bajado los niveles del lago Titicaca? ¿Se ha secado el lago Popó? Se dice que han bajado la laguna, bueno, las represas en la Chiquitanía, el Pantanal también tiene problemas. Sí, hace años atrás, en el 2020, se empezó a registrar una sequía meteorológica en la parte del río Paraguay. Eso está documentado. Hay un informe justamente de una organización mundial del clima y sacó el reporte, el río Paraguay tuvo niveles más bajos en más o menos como 50 años atrás. No había esos registros. Hubieron años que hubieron registros iguales, niveles muy bajos, pero nuevamente ha vuelto a bajar, y por eso es que hubieron problemas en Puerto Suárez, ¿no? Que las personas empezaron a alarmarse porque la zona de la bahía se había prácticamente secado y estaba puro plantas, ¿no? Y la Amazonía también. En la Amazonía es otro caso diferente, porque el patrón de sequía es diferente. Ha habido 2005, 2010 y 2019 que ha afectado. Es un patrón diferente al que hay en la parte del sur, la parte de las tierras bajas. Todos los años, William, hay sequía, todos los años. Pero hay momentos donde las sequías son más extremas. Y eso tenemos que recordar. Pero simplemente para tranquilidad, ¿estos son ciclos, son normales? ¿Habría que preocuparse? ¿Qué hacemos? Sí. Porque de repente los medios registran la sequía, uno ve que falta agua.
pareciera que es algo nuevo, pero por lo que vos estás diciendo, esto viene de mucho tiempo atrás. Entonces, la pregunta es, ¿nos quedamos tranquilos? ¿Qué hacemos de aquí para adelante? Ya estamos casi en la recta final. El punto es no ser alarmista, Ya, pero tampoco minimizar los hechos. ya, No vayamos a los dos extremos, porque ser alarmista es, este año de sequía. Recuerden que cada vez que pasa la sequía, viene inundación. ya, Eso sabemos todos. ok, Pero tampoco minimizar, no, este es normal, normal fuera de que sabemos que viene y este es impredecible. Hay ciclos anormales, hay ciclos donde de repente la sequía puede durar 5 años continuos. Hay países que han tenido sequías extremas durante años. ya, Y hay parte en la Chiquitanía donde estamos como 3 años de sequía. wow. Entonces, Pero digamos, esto como son fenómenos más o menos naturales. son fenómenos que tienen un origen que justamente es la mano del hombre que está ayudando a que haya sequía. Ok, El punto es, no solamente es bombardear nubes para que llueva, ya, es un tema de planificación, es un tema de acción, es un tema donde todos los de organismos educación, de cultura. institucionales, culturas, sectores, coordinen integrados para buscar soluciones. Ya. Porque aquí no hay un tema de solamente buscar culpables, es un tema de buscar soluciones. Buscar soluciones proactivas, ¿no? Ya. Y antes que todo se empiece a salir de control, Ya. ¿no? Porque el Chaco es seco, eso lo saben todos. La Chiquitanía también es un bosque seco, pero cuando los niveles de humedad o temperatura son diferentes a lo normal, ahí la gente empieza a sentirlo. Ya, cerramos con esto. Me llamó muchísimo la atención, estaba viendo un artículo que hiciste acá, donde resaltabas la figura del señor de Santo Corazón, que de pronto hace un huerto. Esto tiene que ver con la alimentación, con la producción. ¿Por qué te agarraste de este ejemplo? Sí, es un buen punto porque toda persona necesita comer. Ya. A veces se criminaliza al productor diciendo, los productores son malos, los ganaderos son malos, los chaqueadores son malos, pero vamos, las personas necesitamos comer. Ya. ¿Cómo equilibramos la necesidad de alimentarse versus la producción, la conservación? Sí. La IPCBC ahora está justamente promoviendo agricultura sostenible regenerativa a través de buenas prácticas. Ya. Porque es importante que conservemos el bosque, pero también que haya producción de alimentos. Ya. Pero tiene que haber una producción de alimentos que sea justamente equilibrada, sostenible y donde se conserve el paisaje. Ya. Porque lo que queremos conservar es el bosque. Estamos hablando de un bosque de más de 17 millones de hectáreas y que es uno de los bosques con más tendencia de deforestación a nivel mundial. William, el bosque chiquitano es lo más presionado a nivel mundial y probablemente vaya a desaparecer en pocos años. Wow. Aunque estemos hablando de 17 millones, las tendencias son a desaparecer. Santa Cruz es el que más desmonta en todo Bolivia. Wow. Y Bolivia está a uno de los niveles más altos de deforestación a nivel mundial. Ya. Y eso tiene que ver con la frontera agrícola y todas estas cosas de la agricultura. Claro que sí. Entonces tiene que haber producción, pero tiene que ser sostenible, amigable con el medio ambiente. Y tenemos que hacer un uso sostenible de los recursos naturales y tenemos que conservar el bosque chiquitano. Interesante, Osvaldo, te agradezco. No, gracias William, gracias por la invitación y gracias a todos los que están escuchando este programa.